Bien, vamos a hablar de inmediato del dólar y sobre todo para conocer por qué sigue subiendo, ¿no?, esta moneda en nuestro país. Así que ya estamos en contacto con César Fuentes, quien es director de la Maestría en Gestión Pública de SAM, precisamente. ¿Cómo está, profesor Fuentes? Muy buenas Muchas gracias. tardes. Buenas tardes. Coméntenos, a ver, encantado. ¿Por qué viene subiendo el dólar? Creo que lo importante es como justamente señalabas, las razones, ¿no? Y voy a apuntar que fundamentalmente son razones de especulación, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque uno tiene que ver lo que se llaman las cosas o las bases de por qué puede subir o puede bajar, ¿no? Entonces, si uno ve el panorama internacional, primero tendría que ver, ¿no es cierto?, si la oferta de dólares en el Perú está llegando o van a llegar. Y uno ve, por ejemplo, que el precio del cobre ahora está bordeando los 360 centavos por libra, que es el mejor precio que ha tenido Perú desde el año 2012, ya hace poco más de 8 años. En el caso del precio del oro, tenemos también, que es una exportación peruana, ¿no es cierto?, que está bordeando los 1.800 por onza Troy, que es un récord histórico. Esos dos precios nos dicen, y esto jala fundamentalmente a la mayoría de los precios de los minerales peruanos y metales, que tendríamos, por lo menos en valor, una mejora en las exportaciones peruanas. Acordémonos que el 60% de las exportaciones peruanas son metales. Ese es un dato importante. Entonces, por ese lado tendríamos oferta de dólares. Por otro lado sería la parte financiera. Es decir, si hay una percepción en el mundo de que la economía peruana no le está yendo bien. Si uno ve los indicadores de riesgo país, que es el rendimiento del bono soberano peruano con respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años, va a ver que esto no supera los 150 puntos básicos. ¿Qué significa esto? Que la percepción de riesgo de Perú es, en los últimos 2 meses, muy similar a la percepción de riesgo que tiene Chile y un poquito mejor que la percepción de riesgo que tiene Colombia. Es decir, los 3 países de la región tienen una percepción de riesgo baja. Eso también nos dice de que la gente que va a apostar en el Perú, ya sea en inversión directa o compra de bonos, también nos dice que la percepción de riesgo es baja. Entonces, estas dos cosas hacen que, desde el punto de vista de emisión o de entrada de dólares, y además tenemos el hecho que el Banco Central tiene suficientes dólares en sus reservas. Entonces, todo esto genera que por el lado de la oferta no hay problema. Entonces, vamos a ver por el lado de la demanda qué está pasando. Vemos que sí hay incertidumbre política. Tenemos una elección de hace unas semanas y probablemente tengamos una segunda vuelta, y eso genera incertidumbre. Entonces, una incertidumbre, yo diría, asociada fundamentalmente al ciclo político. Ya lo hemos tenido anteriormente en elecciones pasadas, marzo, parte de abril, inclusive de febrero. Si uno ve la parte histórica, ha habido algunas subidas, y históricamente en América Latina también, ¿no? Cuando ha habido cambios sustanciales o eventuales cambios de poder, hay incertidumbre, y el dólar refleja justamente porque es un activo financiero, además de que nos sirve para comprar bienes y servicios, es un activo financiero. Y eso es lo que está pasando a nivel de Perú. Así es. Y, profesor Fuentes, y por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación que usted haría a las personas? Yo recuerdo, por ejemplo, hace varios años, ¿no?, digamos que la gente, por ejemplo, tenía sus ahorros en dólares, los créditos incluso también los había sacado en dólares, ¿cierto? Pero luego, con el transcurrir del tiempo, el sol se fue potenciando, ¿no? Y uno, digamos, cambió, ¿no? Incluso yo recuerdo que lo hice, cambió esos créditos, por ejemplo, de dólares a soles, ¿no? Ahora, ¿cómo vislumbra ese tema? ¿Sería recomendable hacer eso a la inversa? ¿Cuál es su opinión, su análisis sobre el tema? Lo que está ocurriendo es que lo que usted señala efectivamente ya se ha hecho, ¿no? Si uno ve, hoy día la valorización de los créditos en el Perú bordea el 20%, un poco más. Pero ¿qué sucede? Si uno ve el detalle de cómo efectivamente quienes están tomando préstamos en dólares, va a ver que, por ejemplo, los créditos hipotecarios, que son una buena cantidad, son casi todos en soles. El crédito de consumo, que es el crédito de tarjetas de crédito y todo lo asociado a consumo, también está en soles. El crédito automotriz, que también es importante, está en soles. Y mucho del crédito corporativo está en soles. ¿Qué está en dólares? Fundamentalmente está en dólares
el crédito de medianas empresas. Inclusive las pymes y las más chiquitas, las MIPES, están también en soles. Entonces todo está muy concentrado en medianas empresas. ¿Y por qué lo han hecho, no? Porque las empresas han confiado siempre en que cuando hay estos momentos, por ejemplo, de subida del dólar, el Banco Central interviene, como lo que ha hecho efectivamente hace unos días, ¿no es cierto? Interviene para que esta tendencia se morigere, se disminuya y se regule un poco, y han confiado mucho en esta labor del Banco Central, que la ha hecho efectivamente hace muchos años. Entonces, un poco que la gente que está en dólares todavía es un poco paradójico, es porque el Banco Central ha sido muy exitoso en esta política de que el dólar no se dispare en los momentos pico y que entre, ¿no es cierto?, a vender dólares cuando sea necesario, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Efectivamente hay un nicho que está muy concentrado en mediana empresa en el Perú, que es donde tiene la concentración de los préstamos dolarizados. Pero si usted pregunta, por ejemplo, ahora a los peruanos de a pie que tienen un crédito hipotecario, un crédito en consumo, un crédito automotriz, gran parte de la población está ya en soles. A diferencia de hace algunos años, como efectivamente señalabas tú, que la gente tenía sus créditos en dólares, especialmente el hipotecario y el automotriz. Correcto. Y la recomendación, pese a estas turbulencias, por llamarlo de alguna forma que usted está mencionando, sería mantenernos, quedarnos así tal cual. Sí, yo creo que sí. El ambiente está conmocionado a nivel global. Acordémonos también cuando uno sale de la esfera de Perú y va al plano internacional, Estados Unidos ha hecho una política monetaria sumamente agresiva en los últimos años a raíz de la crisis. Han emitido el ministerio, o lo que llamaríamos el Ministerio de Hacienda o Tesoro de ellos, han emitido bonos, y estos bonos los tiene ahora el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Y la Reserva Federal ha comprado enormes cantidades de bonos de tesoro, y la contrapartida de esto es que ha inyectado un montón de dólares en el sistema. Es decir, para que tenga usted una idea, con respecto a la crisis del año 2008, la cantidad de dólares en el sistema es más o menos 9 a 10 veces más grande en dólares. ¿Y qué sucede? Esto ha llevado también a que el dólar a nivel global o sea volátil, que es lo que está ocurriendo ahora, o tenga tendencia a debilitarse, ¿no? Entonces, a menos que haya realmente un repunte de inflación en Estados Unidos, cosa que dudo este año, tendríamos un dólar, ¿no es cierto?, que llamaríamos débil a normal, por decir algo, a nivel global. Y entonces, por eso señalaba que si uno ve las condiciones internacionales, lo que ha habido es una expansión enorme de la oferta monetaria en Estados Unidos en el transcurso del año pasado y comienzos de que ha generado que el dólar en general, ¿no es cierto?, pierda valor con respecto a casi todas las monedas. En el caso de Perú, esta excepción surge porque estamos ahora en un ciclo político donde la gente, como es lógico, se preocupa y hace que eventualmente paren alguna de las inversiones o paren algo del consumo, hasta que se sepa más o menos cuál es el ganador y cuáles son las políticas que hará la eventual administración a partir de julio. Pero este es un ciclo, diríamos, normal en el caso de Perú, pero lo que llamaríamos las bases de la economía peruana están sólidas en cuanto a que es oferta de divisas y en cuanto que es lo más importante, ¿no?, que es que las personas que hoy día tienen préstamos en dólares están muy acotadas en términos de empresas. Y eso creo que, y lamentablemente muchos de los gerentes financieros de estas empresas no han hecho los cambios que deberían haber hecho, especulando siempre que el Banco Central va a intervenir y va a evitar justamente estas puntas, estas crecidas, ¿no es cierto?, en la cotización del dólar. Profesor, y por ejemplo, el sol depende mucho, digamos, del escenario internacional, de la potencia de estas monedas que son mucho más fuertes, obviamente, que la nuestra. ¿Qué tanto influye, digamos, el actual escenario económico nuestro, ¿no?, con esta crisis que ha traído también la pandemia, la COVID-19, que salimos de la primera cuarentena o confinamiento, como que nos comenzamos a recuperar, luego llegamos o nos tuvimos que nuevamente confinar y ahora estamos volviendo a salir lentamente? Claro, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que tenemos es que la economía efectivamente va a sentir un bajón. El hecho que hemos estado en confinamiento, en enclaustramiento de estas semanas en febrero, va a tener un impacto en lo que es el crecimiento económico. Yo calculo que por lo menos de lo proyectado que mucha gente estaba planeando entre 8 y 10%, probablemente vamos a tener que tener 1 o 2 puntos menos, y mucho dependerá cómo es la recuperación y fundamentalmente
dos cosas son importantes, ¿no? La campaña de vacunación, por un lado, que sea efectiva, y la percepción que tienen las personas que les da seguridad, porque lo que tenemos ahora es que el sector servicios, fundamentalmente comercio, es el que está más afectado ahorita, restaurantes, entretenimiento, viajes, todo este sector que realmente está más golpeado, porque la gente lógicamente tiene temor de contagiarse en ámbitos masivos. Pero ese es el tema de la economía, ¿no? Esto es que esto influencie en el dólar, la conexión está más asociada es que si tuviéramos escasez de divisas, cosa que no es el caso, o la percepción de escasez de divisas, ¿no? Para hacer un símil, por ejemplo, lo que uno ve ahora en Argentina, por ejemplo, es crisis económica, pero además ellos tienen un problema que es escasez de divisas y además no tienen acceso al mercado de capitales, tienen al mercado de créditos, cosa que no tiene Perú. Perú tiene acceso al mercado de capitales, va a hacer y ha hecho emisiones de bonos soberanos, de bonos, así que hay dinero en términos de reservas. Si eventualmente viene a subir el dólar, probablemente el Banco Central va a intervenir y lo va a mantener en los niveles que se tienen ahora. Y como le digo, está muy focalizado la dolarización, que antes era masiva, hace 15, 20 años, efectivamente hablábamos de 60, 70% de dolarización, ahora hablamos de alrededor de 20% y muy enfocado fundamentalmente en mediana empresa, ¿no? Y esa es la preocupación, probablemente es en la mediana y gran empresa, que todavía tiene algunos préstamos en dólares, pero la tendencia obviamente es que poco a poco esto vaya disminuyendo. Muy bien, muy interesante, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública en ESAM. Muy amable, muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con la información.